Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. ¿Cuáles han sido las acciones estratégicas del COPRED? Margarita Castilla Peón, secretaria técnica de este consejo, tiene la respuesta. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ha trabajado en defensa y promoción de derechos humanos, tanto en el ámbito público como en la sociedad civil. De igual manera, es fundadora del Centro de Análisis e Investigación AC. Asimismo, llevó a cabo tareas de investigación y vinculación con la sociedad civil y trabajo de campo para el área de seguridad ciudadana y derechos humanos, así como para el equipo de estrategias legales en derechos humanos. Vamos con ella y con Geraldina. Muchas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Margarita Castilla. Muchas gracias, Margarita, por estar acá. No, gracias. Pues ahora nos toca conversar sobre el área estratégica de COPRED, la Secretaría Técnica. Cuéntanos, ¿cuáles son las acciones estratégicas que se realizan desde COPRED? Pues mira, algo que se ha hecho desde la Secretaría Técnica, que obviamente recoge el trabajo de todas las áreas, es una incidencia mucho más intencionada para la garantía y la prevención, la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes trans. La preservación de sus derechos a lo largo de todo el continuum de ejercicio de derechos, es decir, a lo largo de una transición o con motivo de una transición, entonces tienen contacto en la escuela, con el sector salud, en el acceso a la justicia, porque en la Ciudad de México todavía es un proceso judicial por el cual hacen el cambio de identidad. Y entonces cada uno de estos contactos todavía es un potencial contacto discriminatorio, pero y por ello hay que sensibilizar a personas servidoras públicas, a las instituciones, sobre desde cuestiones muy básicas de qué es lo trans, porque creo que en México es un tema que se está abriendo poco a poco cada vez más, pero tiene una resistencia cultural. Así que hace falta una difusión, una sensibilización muy importante. También trabajo, por ejemplo, en los diseños reglamentarios, normativos, administrativos que hay y que implican el ejercicio de derechos de estas personas, ¿no? Y el acompañamiento de la familia. Aquí hemos insistido muchísimo y con la ayuda de en compañía de organizaciones de la sociedad civil en que el acompañamiento familiar para en general niñas, niños, adolescentes de la población LGBTTI es muy importante, porque de este acompañamiento depende en gran medida que no deserten la escuela, si tienen este núcleo de apoyo y no son excluidos en ese primer núcleo, pues entonces tienen mayores probabilidades de tener una salud emocional pues sólida, de ejercer sus derechos en normalidad y que no deserten la escuela, por ejemplo, y en ese sentido que no reproduzcan estas cadenas a las que lleva la discriminación estructural, ¿no? Las que nos encontramos a chicos y chicas muy jóvenes viviendo en calle, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué otro tipo de acciones? Porque, bueno, este es un área de incidencia, digamos, que se ha determinado como de gran relevancia, en donde COPRED puede incidir, pero también hay otras, como ¿cuáles otras? Hemos tomado otras que son, digamos, que problematizan cuestiones de discriminación estructural, y son otras dos, ¿no? Que una de ellas es la garantía de derechos lingüísticos de población sorda, hablante de lengua de señas mexicana, y en este sentido empezando en casa, ¿no? Presupuestando para la garantía de derechos, implementando los mecanismos de atención todo este año. Si las personas sordas hablantes de esta lengua van a COPRED, pues pueden tener la atención inmediata sin tener que sacar una cita adicional con la garantía de estos derechos. Se ha presupuestado y además se ha ganado cada vez más, me parece, un espacio de cercanía entre la población hablante de lengua de señas mexicana y el Consejo, y esta es una dimensión de aceptabilidad y adaptabilidad importante, ¿no? Desde la pertinencia cultural y también pues cómo se acercan las instituciones hacia la gente, ¿no? Y finalmente, una que también problematiza una cuestión estructural de discriminación, como es el racismo, es el acompañamiento al trabajo que desde hace muchos años hacen las organizaciones de la sociedad civil por la defensa y promoción de derechos de personas afromexicanas y afrodescendientes, que tuvieron una incidencia muy importante en la Constitución de la Ciudad de México para ser nombradas y visibilizadas.
y acompañar este trabajo para que pudieran acudir a una audiencia, la primera audiencia sobre el tema de los derechos de personas afrodescendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exponer los pendientes que hay para esta población, ¿no? El trabajo fue de las organizaciones, nosotros acompañamos de esta plataforma institucional un tanto organizativa y tal, y pues aprendiendo también muchísimo de las organizaciones con estos procesos, ¿no? De participación y lo que implican estos estándares en estas 3 comunidades de participación y algunas de consulta, que serán criterios y parámetros muy importantes para todo lo que viene, ¿no? Claro, y parte de la selección, bueno, del por qué, digamos, COPRED ha acompañado a estas poblaciones, a estos grupos en situación de vulnerabilidad, me parece que ha sido justo su invisibilidad, ¿no? Sí. Me parece que parte del trabajo que se ha venido realizando desde la Secretaría Técnica ha sido visibilizar la situación de discriminación que sufren tanto la niñez trans, tanto personas hablantes de lengua de señas mexicana y población afromexicana. Entonces, creo que esa es una tarea muy importante. ¿Cómo crees que ha incidido el trabajo de COPRED en esta visibilización de estos grupos? Bueno, primero una cuestión en términos de cada una de estas poblaciones tiene una capacidad de agencia política para la exigibilidad de derechos muy distinta, ¿no? O sea, diferenciada. En el caso de personas afromexicanas, afrodescendientes, quizás es mucho más fuerte, digamos, que la dimensión de participación que tiene la población sorda hablante de lengua de señas mexicana, que aunque justo es una comunidad que gira en torno de la lengua, los espacios de participación y exigibilidad todavía son como muy precarios, aunque se han disparado fuertemente, ¿no? También a partir de la Constitución. Y el de niñez y adolescencia trans y sus familias es el que tiene un estadio como de, digamos, de menor capacidad de agencia. Entonces, por un lado, creo que los procesos que hemos acompañado en los 3 casos, sí ha habido un antes y un después en términos de proyección, de acercamiento, de vinculación y de visibilidad de la problemática. También creo que al interior de los grupos el tema de, y aquí insisto, cada uno tenía identificado, la población afromexicana mucho más identificado la cuestión de la invisibilidad estadística, ¿no? Por ejemplo, pero el común en los 3 es que no hay desglose de estadística, digamos, suficiente como para atajar el problema, ¿no? Y entonces me parece que en el caso de los 3 procesos hemos estado visibilizando esta necesidad de cara a las nuevas instituciones que se van a crear en la Ciudad de México, además de tener alianzas muy importantes para que se vean entre los poderes, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para mirar estos problemas públicos y articularse en torno a, pues, digamos, la prevención de la discriminación estructural. Claro, ¿no? Y además un trabajo muy importante que has realizado desde la Secretaría Técnica, que se ha realizado desde la Secretaría Técnica, también tiene que ver, como decías hace un momento, con la Comisión Interamericana. Esta proyección internacional, ¿cómo trabaja COPRED en este ámbito internacional? Bueno, esto ha sido de verdad muy interesante y a mí me ha parecido muy interesante participar de este proceso institucional. Y es, por ejemplo, el tener aliadas a partir de estos procesos con la Comisión Interamericana y identificar cómo algunos de los procesos de exigibilidad de derecho es muy útil que rompan el cerco local, ¿no? Para construir agenda, por un lado. Pero por otro, el Consejo participa en varias otras redes, desde esta mirada que me parece que está muy bien colocada en la Constitución de la Ciudad de México, que es la internacionalización de los gobiernos locales, porque son los gobiernos locales en los que tienen una interacción muchísimo más cercana con la ciudadanía en el ejercicio de todos sus derechos. Y entonces, y bueno, el diseño de política pública, pues más inmediato, más directo y tal. Entonces, el intercambiar prácticas con redes regionales, sobre todo con las que compartimos un montón de elementos comunes de diseño político, de construcción social, pues es muy enriquecedor, ¿no? Además de que podemos apoyarnos entre redes y ciudades para, por ejemplo, tratar de detener o de mejorar las condiciones en otras ciudades cuando hay una amenaza de retroceso de derechos. Y esa solidaridad, digamos, es muy importante. Actualmente el Consejo forma parte de la Coalición Latinoamericana de Ciudades y Caribeña de Ciudades en contra de la xenofobia, la discriminación y el racismo.
creo que lo dije en orden al revés, ¿no? De la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, de la cual llevamos la Secretaría General, de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones en contra del racismo, y entonces cada uno de los espacios es muy rico de trabajo y de impacto. Actualmente el primero de ellas, el de la coalición, pues tenemos un financiamiento de 4 ciudades de la coalición del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo de planes estratégicos locales y regionales en la capacidad de agencia de 3 poblaciones en particular: LGBT, afrodescendencia y personas indígenas. Entonces, pues todo este material, que lo importante es que retorne para compartirlo con las organizaciones, para la participación de las organizaciones, y que se nutre de ejercicios que también se hacen en COPRED con la sociedad civil en que puedan identificar los puntos prioritarios de agenda para el siguiente año, pues es como un círculo, ¿no? Un flujo en el que se alimentan las estrategias, se rompen los cercos, se comparten experiencias y pues se crece y aprende, ¿no? Claro, sirve como una red, ¿no? Para compartir experiencias, que es riquísima, ¿no? Para nosotros. Oye, ¿y cuáles dirías que serían los retos para el 2019, ya muy rápido para acabar con el bloque? Pues justo en elevar el estándar de participación y consulta de las poblaciones para la construcción de la agenda, implementar las experiencias, por ejemplo, de otros países, pienso en Colombia y sus ciudades con las que tenemos alianza por toda la agenda afrocolombiana, ¿no? Sí. Lo que se puede implementar acá. Es decir, consolidar mucho más estas estrategias y poder acompañar, por ejemplo, a comunidades en particular para la exigibilidad de derechos en sede internacional. Es decir, que esos espacios puedan representar la consolidación de una agenda por la que vienen peleando, y además que contribuyen, por supuesto, a la misión del Consejo, que es la eliminación de la discriminación, y aquella que es estructural, pues aún más, ¿no? Claro. Entonces, con las otras áreas del Consejo, pues esto se trabaja, fortalece. Pues se fortalece. Claro, porque toda esta información, además que se comparte en todas estas redes, y este trabajo estratégico que se viene desarrollando con grupos específicos en situación de vulnerabilidad, enriquece además el área de coordinación de políticas públicas para el diseño justamente de políticas que tiendan a resolver todas estas problemáticas dentro de la ciudad, desde COPRED y desde todas las áreas del gobierno de manera transversal. Y de la misma forma con el área de casos, o sea, un área se nutre a otra, y sin esa retroalimentación pues no podrían tener impacto las otras estrategias, ¿no? Por supuesto. Sí, pues esto es parte del trabajo que realizamos en COPRED. El área de la Secretaría Técnica, como pueden ver, es un área que tiene un trabajo estratégico, que se relaciona de manera directa con las organizaciones de la sociedad civil, y que también tiene toda la relación de COPRED y parte de la Ciudad de México, representación de la Ciudad de México con el ámbito internacional en estas redes de ciudades que enriquecen muchísimo las tareas que realizamos desde COPRED. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento, no le cambien.